Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso Agujeros Negros y Estrellas de Planck que estoy subiendo en mi canal y estamos en la lección 10 donde vamos a tratar de un tema realmente fascinante, el colapso gravitatorio. Esta lección es una de mis favoritas porque es muy simple. Es muy fácil de comprender y además vamos a obtener muchísima información sobre las condiciones en las que los objetos astronómicos, como las estrellas, pueden colapsar debido a la gravitación y generando agujeros negros. En este caso y en las lecciones anteriores hemos estado estudiando los agujeros negros de Schwarzschild, que son aquellos que no tienen rotación. Si os interesan estos temas y seguir las lecciones que voy subiendo al canal, os invito a suscribiros pinchando en el pequeño ratoncito que veréis durante las presentaciones aquí a la derecha y así recibiréis notificaciones cada vez que suba una lección nueva. Recordaros también que para poder seguir este curso de la mejor manera, es conveniente haber visualizado antes el curso de relatividad especial de Einstein, donde comenzamos de un nivel matemático de escuela secundaria, y el curso de relatividad general de Einstein, que podéis seguir fácilmente si habéis visto primero el de relatividad especial. ¿Qué buscamos en esta lección? Pues bueno, queremos estudiar qué es lo que pasa cuando la gravitación, la fuerza gravitatoria gana en aquellos objetos que son muy masivos y que, por lo tanto, la presión que ejerce la materia que forma estos objetos, es una presión de expansión, no puede superar a la fuerza gravitatoria. Y esto da lugar a la formación de agujeros negros, que en esta lección vamos a comenzar a estudiar y lo profundizaremos un poquito mejor en la siguiente. Hoy lo que vamos a hacer es ir a lo fácil, entre comillas, más que a lo fácil, vais a ver que vamos a derivar unas ecuaciones y unas conclusiones bastante interesantes sobre la formación de agujeros negros sin necesidad de acudir a la ecuación de Oppenheimer, la ecuación de Thom. Eso lo reservaremos para la lección que viene y utilizaremos pues matemáticas muy sencillas pero que nos van a proporcionar muchísima información. La semana pasada derivamos la ecuación Thom, la ecuación que gobierna ese equilibrio entre la presión y la gravitación. Y bueno, únicamente recordaros que en la derivación asumimos que los objetos, los astros, son unos fluidos perfectos, pero al ser fluidos pues ejercen una presión hacia afuera que no tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver con reacciones nucleares ni con nada, simplemente que un fluido ejerce una presión o un gas ejerce una presión, siguiendo pues la fórmula de los gases nobles, presión por volumen es igual a nRT. Únicamente eso. Pero lo interesante es que la ecuación de Oppenheimer, y es que me acuerdo mejor de Oppenheimer por la peli sobre todo, ¿no? Esta es la ecuación de Thom, nos da una relación entre la presión, la densidad del astro, la masa que tiene el astro y también el radio donde estemos midiendo esta presión. Y con esta ecuación lograremos descubrir en qué condiciones hay un equilibrio de presión y colapso gravitatorio en el astro, de tal manera que permanezca más o menos en equilibrio sin formar un agujero negro, y en qué condiciones la presión no es suficiente para poder contrarrestar la fuerza gravitatoria y originando ese colapso del agujero negro. Pero antes de pasar a estudiar la ecuación Thom, que lo haremos la semana que viene, vamos a obtener unas conclusiones muy simples pero muy reveladoras con matemáticas realmente de secundaria o incluso de primaria. Como veis, la ecuación Thom, los elementos fundamentales, vamos a tener la densidad que nos va a incluir también la masa, la presión y el radio del astro. Pero primero lo vamos a hacer todo a lo fácil. Más que a lo fácil, vamos a partir de los datos
experimentales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, imaginémonos que tenemos una estrella como esta, que, incluyendo la presión que genera sus reacciones nucleares, la presión como fluido no es suficiente para contrarrestar esa gravitación que hace que se contraiga, y aquí lo que he indicado en este círculo discontinuo blanco es la zona que nos delimita el radio de Schwarzschild. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar las condiciones en las cuales tenemos un astro que todavía no ha colapsado dando un agujero negro, pero que toda su masa está contenida en una zona muy cerca al radio de Schwarzschild. Está en el límite del colapso gravitatorio. Vamos a estudiar las condiciones en las que está un Sol, una estrella, en el límite del colapso, justo aquí. Y para ello, lo que vamos a estudiar es a qué densidad sucede. Porque seguramente que vosotros y mucha gente pues tendrá la noción de que para que colapse un objeto es necesario que llegue a tener una densidad crítica que hace que la fuerza gravitatoria sea tan fuerte que sea incapaz de impedir ese colapso gravitatorio metiendo la materia dentro de la esfera delimitada por el radio de Schwarzschild. Entonces nos podemos preguntar, bueno, pues podemos calcular a qué densidad sucede, y esto lo podemos hacer sin ningún otro tipo de ecuación, sin ecuaciones de la relatividad general, y lo podemos hacer sabiendo que el radio de Schwarzschild es igual a 2 por la masa del objeto por la constante de gravitación universal y dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Y como tenemos el radio de Schwarzschild, podemos calcular el volumen del astro justo en el límite de formar un agujero negro, cuando la materia está justo delimitada por el radio de Schwarzschild. Y asumiremos un astro sin rotación y también asumiremos una simetría absolutamente esférica, porque de esta manera el volumen de nuestro astro, que puede ser una estrella de neutrones justo a punto de colapsar en un agujero negro, pues va a ser 4/3 de pi por el radio al cubo. Y como sabemos que el radio va a ser el radio de Schwarzschild, simplemente tenemos que sustituir el valor de 2mg cuadrado en el radio aquí y elevarlo al cubo. Y obtendremos pues 2mg c al cuadrado elevado al cubo, y si hacemos las operaciones de una manera fácil, pues 2 al cubo es 8, 8 por 4, 32, dividido entre 3, pi, m al cubo, g al cubo, c a la sexta. Y entonces obtenemos esta expresión, 32pi, m al cubo, g al cubo, 3c a la sexta. Y este es el volumen. Y para calcular la densidad que tenemos del objeto justo antes de colapsar en un agujero negro, pues es tan sencillo como dividir, esta es la densidad, la vamos a llamar densidad de Schwarzschild, y es tan simple como dividir la masa del astro entre el volumen de Schwarzschild, ¿no? El volumen de nuestro objeto que tiene un radio, justo un radio de Schwarzschild. La materia está ahí en el límite. Pues bueno, pues operemos. Entonces, como el volumen está dividiendo, el 3c a la sexta, pues sube al numerador multiplicando a la m, a la masa. Y aquí en el denominador tenemos 32pi m al cubo, g al cubo. Y esta masa con esta masa se nos va a simplificar y nos va a dar que esa densidad de Schwarzschild es 3c a la sexta, 32pi más al cuadrado y g al cubo. Y aquí ya tenemos una de las primeras conclusiones importantes sobre las características que tiene un astro cuando está a punto de colapsar en un agujero negro. Y la primera conclusión es que no lo hace a una densidad determinada. Al revés, fijaos, la densidad a la cual nos ocurre que estamos en la frontera del colapso gravitatorio
es inversamente proporcional al cuadrado de la masa del objeto que está colapsando. Es decir, cuanto más masivo, cuanta más masa tiene el objeto, cuanto más masa tiene el objeto, menor es la densidad necesaria para que colapse en un agujero negro. Y es una relación muy importante que probablemente no se os había ocurrido nunca, ¿no? Que los agujeros negros no tienen densidad constante. Al revés, cuanto más masa tiene un agujero negro, menos denso es. Por lo tanto, la primera conclusión es que para que una estrella o un astro o cualquier objeto astronómico colapse, lo importante es la masa. Tiene que llegar a un límite de masa que haga que se colapse por debajo de ese volumen de Schwarzschild delimitado por el radio de Schwarzschild. La masa es el factor limitante, la masa del agujero negro. El resto son constantes. C a la sexta es una constante, G al cubo es una constante, 32pi y este 3 son constantes. La masa es el factor determinante. Todavía no sabemos qué masa mínima necesitamos para poder llegar a un agujero negro y eso lo veremos en la lección que viene. Así que nos llevamos una sorpresa, al menos es una sorpresa para mí. Antiguamente pensaba, cuando era joven, que los agujeros negros pues se formaban cuando se llegaba a una densidad determinada, pero no es la densidad lo que importa, es la masa. Y además depende del cuadrado de la masa, del inverso del cuadrado de la masa. Cuanto más masivo, se requiere menos densidad. Y vamos a hacer unos cálculos orientativos. Tenemos dos masas solares, aquí tenemos un Sol y otro Sol, y lo que vamos a hacer es combinarlo en dos para tener un Sol con dos masas solares. Esta es la masa de este objeto. Y vamos a calcular la densidad que necesitamos que este objeto adquiera para poder estar en el límite de la formación de un agujero negro. Y para ello, lo único que tenemos que hacer es pues 3c a la sexta, 32pi, m al cuadrado, g al cubo. Entonces podemos sustituir este valor de masa por dos masas solares, meter los valores de las constantes y llegaremos a la conclusión que para dos masas solares necesitamos que este astro llegue a una densidad de 10 a la 18 kilogramos por metro cúbico. Esto lo podemos comparar con una estrella de neutrones, porque las estrellas de neutrones típicamente suelen tener masas de dos masas solares y están en el límite del colapso gravitatorio, pero no colapsan. Esas fuerzas que teníamos de repulsión, de las cuales hablamos en la primera lección, son suficientes para contrarrestar la enorme fuerza gravitatoria. Y si comparamos la densidad de una estrella de neutrones, estamos hablando de 6 por 10 a la 17 kilogramos metro al cubo. Fijaos, si este astro llegara con un poquito más, algo menos de 10 veces esta masa, pues 2 veces esta masa, alcanzaría una densidad suficiente para estar en el borde del colapso gravitatorio. Para que veáis que de un procedimiento muy sencillo hemos obtenido esta densidad límite para dos masas solares y que nos coincide, está muy cercana a las densidades de los objetos que todavía no han colapsado en agujeros negros, pero que están cerca, ¿veis? 6 por 10 a la 17 kilogramos metro cúbico comparado con 10 a la 18 kilogramos metro cúbico. Y fijaos que las ecuaciones que hemos utilizado pues son unas ecuaciones realmente sencillas. Y pues hemos hablado de los agujeros negros astronómicos, pero también tenemos agujeros negros cuánticos, ¿no? Y están muy de moda porque se han podido generar en el laboratorio
y podemos estudiar los agujeros negros en el orden de las unidades de Planck. Si no sabéis qué son las unidades de Planck, os invito a ver estas presentaciones que tengo, que son las unidades de Planck, aquí tenéis el link, y unidades de Planck, agujeros negros y universo primigenio, donde también hablamos de las unidades de longitud de Planck, tiempo de Planck, temperatura de Planck y masa de Planck. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a intentar generar un agujero negro de dimensiones planckianas. ¿Y qué significa eso? Bueno, esta es la masa de Planck. Y las unidades de Planck se definen como aquellas unidades que podemos generar utilizando exclusivamente constantes universales. La velocidad de la luz es una constante universal en cosmología. La constante, en este caso reducida, de Planck es una constante universal de la física cuántica. Y G es una constante universal también de la gravitación. Y si hacemos esta operación, raíz cuadrada de la constante de Planck multiplicada a la velocidad de la luz dividido G, nos va a dar una masa que se denomina masa de Planck y se considera que son unidades naturales, son unidades en las cuales no necesitamos definir unidades de medida tipo metro, kilogramo, no, son unidades naturales, ¿de acuerdo? ¿Y a qué equivale una masa de Planck? Pues una masa de Planck creo recordar que era bastante grande, con unos 30 miligramos, en el orden de los miligramos o de los microgramos, la masa de una mota de polvo. Y durante mucho tiempo los físicos que consideran que las unidades de Planck son unidades que representan límites fundamentales de la naturaleza, por ejemplo, el tiempo de Planck se considera como la mínima unidad de tiempo posible, la longitud de Planck se considera como la mínima longitud posible en física, etcétera, etcétera. Pero la masa de Planck no es la unidad mínima de masa. Estamos en el orden de los miligramos o de los microgramos. Es una cantidad de materia bastante grande. Entonces, era difícil encontrarle una explicación física a esta unidad de masa. Vamos a estudiarla con un poquito más de detenimiento. Esta es la masa de Planck. Y lo que vamos a hacer es ver qué dimensiones tendría un agujero negro de Schwarzschild con la masa de Planck. ¿De acuerdo? Un agujero negro hecho de esta masa. El radio de Schwarzschild es 2 por la masa, donde sustituiremos esta expresión aquí por G dividido C al cuadrado. Y lo que hacemos es introducir la masa de Planck para obtener el radio de Schwarzschild asociado a esta masa. Y bueno, pues operando, este es el radio esta es la masa de Planck, como veis, la hemos puesto aquí, y ahora podemos hacer varias operaciones. Fijaos, podemos introducir G dentro, con lo cual tendríamos un G cuadrado aquí, este C cuadrado lo podríamos introducir dentro, donde tendríamos un C a la cuarta, y después podríamos simplificar pues este C con este C y esta G con esta G y ver cuál es el resultado. Y el resultado, bueno, pues aquí tenemos 2, raíz cuadrada de la constante reducida de Planck por C, G al cuadrado, dividido G, C a la cuarta. Un G se nos simplifica con otro G aquí, un C se nos simplifica con este C a la cuarta, y nos queda esto, 2 raíz cuadrada, atención, de la constante de Planck, multiplicada por la constante de gravitación universal dividido el cubo de la velocidad de la luz. Y aquellos de vosotros que estéis acostumbrados a las unidades de Planck y al haber estudiado un poquito más de física relativista y de física cuántica, inmediatamente os daréis cuenta de que esto de aquí corresponde a la longitud de Planck, que se piensa que es la unidad mínima de longitud que puede tener el espacio en nuestro universo. Esta longitud de Planck aparece con mucha frecuencia en las teorías de gravitación cuántica. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que podemos generar un agujero negro con la masa de Planck que tiene un radio 2 veces la longitud de Planck. Entonces, esto es muy interesante porque podríamos hipotetizar que la masa de Planck, en vez de representar
una masa fundamental de alguna partícula, que hay físicos que piensan que también ese es el caso, más que representar la masa más pequeña de una partícula, porque sabemos que no es así, la masa de Planck la podríamos interpretar como la mínima masa necesaria para generar el agujero negro más pequeño. Y podríais decir, bueno, ¿y por qué no es, en vez de 2 veces la longitud de Planck, una vez la longitud de Planck, y sería incluso más pequeño? Y bueno, pues podríais tener una cierta argumentación, ¿no? Pero este es el resultado que sale. Parece magia. De acuerdo, podríamos generar el agujero negro más pequeño que existe en la naturaleza, y de hecho se ha hecho en el laboratorio, hecho de una masa de Planck que representaría como una especie de unidad de masa de agujero negro de Schwarzschild. Sería diferente en el caso de un agujero negro en rotación. Pero si la masa no rota, la masa de Planck nos generaría el agujero negro más pequeño y tendría un diámetro de 4 veces la longitud de Planck, 4 veces el radio. Y como vosotros, no sé si sabréis, la superficie de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, esta dimensión podríamos relacionarla también con la superficie de Schwarzschild, y hay muchos físicos que prefieren hablar más que radio o diámetro de Schwarzschild con longitudes planckianas, prefieren hablar de superficie del horizonte de sucesos, porque en la superficie del horizonte de sucesos está codificada la información que contiene un agujero negro, pero de eso ya hablaremos mucho más adelante. Así que podríamos proporcionar una explicación para la existencia de la unidad natural de una masa de Planck. Y esta sería el agujero negro más pequeño de Schwarzschild posible. El agujero negro más pequeño. Las conclusiones de esta lección: que la densidad a la que alcance un objeto no es la determinante para que colapse ese objeto. Lo que sí es determinante es un cierto valor de masa. Al alcanzar un cierto valor de masa, asociado a una densidad evidentemente, es cuando podemos hablar que estamos al borde del colapso gravitatorio y la generación de un agujero negro de Schwarzschild. Y no hemos utilizado ninguna ecuación de campo de Einstein para poder llegar a esta conclusión, lo cual es bastante interesante. También hemos proporcionado algo de información sobre el agujero negro más pequeño, que pensamos que es el agujero negro más pequeño de tipo Schwarzschild, que se han generado estos agujeros negros cuánticos, ¿no?, en el laboratorio. Y en la lección siguiente estudiaremos la ecuación TOP, la ecuación de Oppenheimer, para ver si esta ecuación nos puede proporcionar ese valor mínimo de masa en el cual un objeto va a colapsar. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito si os ha gustado. Y aquí os dejo un enlace al curso de relatividad especial de Einstein por si necesitáis esa formación en relatividad especial. Y también aquí os dejo un enlace a una de las presentaciones sobre las unidades de Planck por si necesitáis aprender qué son. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima lección.